Hoy nos adentramos en una de las noticias más significativas para Venezuela en los últimos tiempos: el ultimátum de María Corina Machado a Nicolás Maduro, que ha estremecido al país y generado debates en la comunidad internacional. Este hecho no solo refleja la intensificación de la crisis política en Venezuela, sino que podría marcar un punto de inflexión en su historia contemporánea. Un ultimátum sin precedentes. María Corina Machado, reconocida líder de la oposición, ha declarado que el tiempo de Maduro se ha agotado. En una conferencia de prensa cargada de tensión, aseguró que si el régimen no abandona el poder de inmediato, el país podría enfrentarse a una guerra civil. Su contundente frase «ríndete o habrá guerra civil» ha resonado como un grito de batalla entre los sectores más críticos del chavismo y la población cansada de la crisis prolongada. El impacto de estas palabras ha sido inmediato. Multitudes de manifestantes tomaron las calles de Caracas y otras ciudades del país, exigiendo la renuncia a Maduro. Los lemas de resistencia se han convertido en un símbolo de unidad y determinación para quienes claman por un cambio. La reacción del régimen. La respuesta del gobierno ha sido de máxima alerta. Se han desplegado fuerzas de seguridad en todo el país, reforzando los controles en puntos estratégicos. Aunque Nicolás Maduro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ultimátum, el despliegue militar y los operativos de vigilancia muestran que el régimen está preparado para enfrentar posibles disturbios. Internamente, fuentes indican que el chavismo está dividido. Algunos funcionarios consideran negociar una salida pacífica, mientras que otros apuestan por soportar las medidas represivas para contener el descontento popular. Un país al borde del colapso. La economía venezolana, ya golpeada por años de hiperinflación y corrupción, se ha debilitado aún más en medio de esta nueva ola de tensión. La moneda nacional, el bolívar, sigue perdiendo valor, y la escasez de alimentos y medicinas se agrava. Estas condiciones han llevado a una desesperación que alimenta las protestas, especialmente en los barrios más afectados por la crisis. Suscríbete si te está gustando el vídeo. En el ámbito militar, un factor clave en la estabilidad del régimen, las opiniones están divididas. Aunque algunos altos mandos siguen mostrando lealtad a Maduro, informes indican que sectores del ejército consideran unirse al llamado al cambio. Este panorama genera una gran incertidumbre sobre el papel que jugarán las Fuerzas Armadas en el desenlace de la crisis. Un liderazgo en ascenso. María Corina Machado ha sabido canalizar el malestar social en una plataforma de lucha y esperanza. Su mensaje de unidad ha logrado movilizar a diversos sectores, desde líderes estudiantiles hasta empresarios y activistas. A través de reuniones estratégicas, la oposición ha buscado consolidar un frente común para presionar al régimen y acelerar su salida. La frase «es ahora o nunca», pronunciada por María Corina, ha calado profundamente en los corazones de los venezolanos que ven en ella un líder capaz de guiar al país hacia un cambio verdadero. La presión internacional. La comunidad internacional observa con preocupación. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han instalado una solución pacífica, advirtiendo sobre las consecuencias de un conflicto armado. Mientras tanto, algunos gobiernos evalúan imponer sanciones más severas si el régimen se niega a ceder. Esta presión externa podría jugar un papel decisivo en los próximos días, especialmente si el chavismo no encuentra una salida interna al conflicto. El dilema militar. Las Fuerzas Armadas venezolanas están en una encrucijada. Por un lado, mantener su apoyo al régimen podría llevar al país a un conflicto interno con consecuencias devastadoras. Por otro, romper con Maduro y respaldar una transición democrática implicaría un riesgo significativo para los altos mandos, quienes temen represalias y enfrentan divisiones internas. El ambiente en las calles. Las manifestaciones en Venezuela han adquirido una fuerza inusitada. Las avenidas principales de Caracas y otras ciudades están llenas de ciudadanos que exigen un cambio. Las pancartas y consignas reflejan el hartazgo de una población cansada de vivir bajo represión y miseria. En paralelo, las redes sociales han amplificado la voz del pueblo. Imágenes de protestas, operativos de seguridad y discursos de líderes opositores se han viralizado, creando un ambiente de presión constante tanto dentro como fuera del país. ¿Qué sigue para Venezuela? El país vive horas cruciales. La estrategia de María Corina Machado apunta a mantener la presión en todos los frentes: las calles, los organismos internacionales y las instituciones internas. Sin embargo, la incertidumbre es alta. ¿Cedirá Maduro ante la presión? ¿Actuará el ejército como mediador o como defensor del régimen? ¿Podrá la oposición sostener el impulso de las protestas? Lo único claro es que Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que se tomarán en los próximos días definirán no solo el futuro del país, sino también su lugar en la historia contemporánea de América Latina.
La crisis actual, aunque dolorosa, podría ser la chispa que finalmente encienda el cambio que tantos venezolanos anhelan. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores, la situación es de total incertidumbre. Fuentes cercanas al gobierno indican que Maduro se encuentra en un estado de alerta máxima, rodeado por un pequeño grupo de sus colaboradores más leales. Las reuniones entre los miembros más cercanos al régimen se suceden constantemente, buscando estrategias para contrarrestar el ultimátum de María Corina Machado. Sin embargo, entre los mismos altos funcionarios del chavismo crece el temor a un enfrentamiento que podría desembocar en una guerra civil, ya que perciben que su poder está cada vez más tambaleante. La presión internacional. A nivel internacional, las reacciones ante esta crisis no se han hecho esperar. Países vecinos como Colombia y Brasil han reforzado sus fronteras, temiendo una posible oleada de refugiados. Las organizaciones internacionales, como la ONU y la OEA, han urgido al diálogo y la negociación para evitar que Venezuela caiga en un caos absoluto. La mirada del mundo entero está puesta en Caracas, y todos temen que el conflicto se agrave si no se encuentra una solución pacífica. El dilema de los altos mandos militares. En el ámbito militar, las decisiones están lejos de ser unánimes. Los altos mandos se encuentran en una encrucijada. En los últimos días, se han intensificado las conversaciones secretas entre oficiales militares que intentan evitar un enfrentamiento armado. Algunos generales están considerando la posibilidad de negociar con María Corina Machado para facilitar una transición pacífica del poder. Sin embargo, la lealtad al régimen sigue siendo un factor importante, y muchos temen las represalias que sufrirían si se alejan de Maduro. La división interna en las Fuerzas Armadas es evidente, y la incertidumbre sobre qué postura tomar crece con cada hora que pasa. El liderazgo de María Corina. María Corina Machado, por su parte, no ha cedido en su postura. Su liderazgo se fortalece cada vez más, especialmente con cada discurso que ofrece a los miles de manifestantes que la apoyan. En su último discurso, dejó claro que Venezuela está al borde de un cambio histórico y que la unidad del pueblo es clave para lograrlo. Su mensaje ha calado profundamente en todos los sectores de la sociedad venezolana. La lucha ya no solo es política, también es una lucha por la supervivencia. La escasez de alimentos y medicinas ha llevado a millones de venezolanos al límite de su resistencia, y muchos han salido a las calles con la esperanza de que este sea el momento del cambio. Los rumores de la rendición de Maduro. En el círculo cercano de Nicolás Maduro, los rumores sobre una posible rendición están creciendo. Algunos aseguran que sus colaboradores más cercanos están presionándolo para que busque una salida segura, lo que podría implicar negociar su renuncia a cambio de garantías internacionales y de exilio. Las opciones para Maduro se reducen cada vez más: rendirse, enfrentarse a un conflicto que podría derivar en una guerra civil, o buscar un exilio que lo proteja de las acusaciones internacionales. En este contexto, la próxima decisión de Maduro será clave para definir el futuro de Venezuela. La resistencia en las calles. En las calles, los manifestantes se preparan para una larga jornada. Las barricadas empiezan a aparecer en varios puntos de Caracas, y la gente se organiza para resistir cualquier intento de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Las imágenes de los militares y la policía desplegados en las principales avenidas generan una gran tensión, pero el espíritu de lucha permanece intacto. La frase "ríndete o habrá guerra civil" se ha convertido en el lema de la resistencia, y la población sigue firme en su determinación de no retroceder. La guerra de información. El control de la narrativa en los medios de comunicación y las redes sociales se ha convertido en un frente más de la batalla. Las redes sociales, inundadas de vídeos y fotos de las manifestaciones, permiten que la información fluya rápidamente y que los venezolanos en todo el mundo se enteren de lo que está ocurriendo en tiempo real. A pesar de los intentos del régimen por calmar a la población con mensajes oficiales que acusan a la oposición de promover la violencia, estas palabras pierden fuerza frente a la realidad de la movilización en las calles. El dilema dentro del régimen. El régimen de Maduro sigue siendo el centro de atención. La incertidumbre dentro de su círculo más cercano es palpable, y algunos miembros del gobierno están buscando una salida negociada para evitar un colapso total. Se habla de posibles ofertas de exilio y garantías de seguridad para los miembros del régimen a cambio de su renuncia. Sin embargo, la desconfianza interna es evidente, y muchos temen que una traición podría desestabilizar aún más la situación. Mientras tanto, la presencia de las Fuerzas Armadas sigue siendo un factor clave en el desenlace del conflicto. La comunidad internacional y las sanciones. La comunidad internacional continúa presionando al régimen de Maduro. Las sanciones se intensifican, y algunos líderes internacionales han expresado su apoyo a María Corina Machado, reconociendo su valentía al enfrentarse al régimen.
Esta presión externa podría ser decisiva en el futuro cercano, especialmente si el régimen no cede ante las demandas de la oposición. Las sanciones financieras, los embargos y la congelación de activos podrían tener un impacto significativo en las decisiones del gobierno. El futuro incierto. Venezuela se encuentra en un punto de inflexión. Las próximas decisiones, tanto dentro del régimen como en las calles, definirán el futuro del país. La lucha por la libertad y la justicia está en su momento más crítico, y cada segundo cuenta. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue organizándose para resistir y avanzar hacia el cambio. La tensión es insostenible, y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos días mantiene a toda la nación en vilo. La pregunta sigue siendo, ¿podrá Maduro mantenerse? Suscríbete si te gustó el vídeo.